Déjame preguntarte en esta mañana una cosa. Y la pregunta es, ¿de qué te acuerdas hoy? ¿De qué te acuerdas hoy? Hay momentos en que esa pregunta la palabra de Dios, la Escritura nos enseña muchísimas cosas acerca de esa pregunta. Sí, es interesante la cantidad de veces, no te olvides, acuérdate que la Escritura nos enseña sobre este tema. ¿De qué te acuerdas hoy? Algunas de las cosas que nos dice la Escritura en cuanto a este tema, por ejemplo, es Jesús nos dijo, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué tenemos que acordarnos de la mujer de Lot? Por lo que simboliza eso. Había una ciudad que se estaba destruyendo, el Señor les dice que salgan de la ciudad, pero el corazón de la mujer de Lot estaba en la ciudad. No estaba en lo que el Señor había previsto y provisto de salir de esa ciudad, sino simplemente pues ella miró para atrás porque allí estaban sus intereses, allí estaba su corazón, allí estaba su vida, no lo que el Señor había dicho para adelante, para salir. Por lo tanto, Jesús mismo nos exhorta y nos dice, acordaos, y cada vez que nos acordemos de la mujer de Lot, no miremos atrás. Cada vez que nos acordemos de la mujer de Lot, nos acordamos que Jesús tiene que venir por segunda vez. Cada vez que nos acordemos de la mujer de Lot, tengamos presente que Dios siempre es el Dios que va por delante y nos hace ir también por delante. La palabra de Dios también nos dice que nos acordemos de los presos. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 3, dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados. Cuando está aquí hablando de los presos, está hablando de los presos cristianos, de los presos que conocían al Señor. Sabéis que en las cárceles, en los circos, en las prisiones había muchos hermanos nuestros en aquella época, antes también y después también, y lo sigue habiendo, de que por su fe, por creer en Cristo, están padeciendo persecución y muchos también están en prisión. Cuando oremos, acordémonos de los presos, acordémonos de los presos, de todos los presos, porque la cárcel nunca es agradable. La cárcel nunca es agradable. La cárcel, por más televisión que tenga, por más comida buena que se pueda tener, por más que las cárceles españolas sean cárceles que se puede estar más o menos, nunca es agradable estar en una cárcel, nunca es agradable estar rodeado de gente que han delinquido, nunca es agradable perder la libertad. Acordémonos de los presos, de todos, pero especialmente vamos a acordarnos también de aquellos que por su fe están siendo prisioneros y están pagando un precio por su fe en Cristo. Acordémonos de ellos y de los maltratados, de los prisioneros que están siendo maltratados por su fe. El autor de Hebreos también nos dice en Hebreos, el mismo capítulo, en el versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordémonos de la mujer de Lot, acordémonos de los presos y de los maltratados, y acordémonos, dice el autor de Hebreos, de nuestros pastores. Ahora, no dice qué tipo, no dice de todos los pastores, dice el autor, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, en primer lugar, que hablaron la palabra de Dios, que no hablaron sueños, que no hablaron visiones, que no hablaron su punto de vista, que no iban por aquí y por allá, sino que su anclaje era la palabra de Dios. Acordaos, no de los pastores sinvergüenza, no de los pastores malos, no de los pastores que actúan mal, sino de los pastores que enseñaron la palabra de Dios. En segundo lugar dice, acordaos de los pastores y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Acordaos no de los pastores que dan mal ejemplo, sino acordaos de aquellos que tienen una conducta sosegada, una conducta tranquila, una conducta de paz. Acordaos de aquellos que en definitiva son un ejemplo. Acordaos de esos pastores, de los que son ejemplos. Y después dice, y después de esto, imitad su fe. Imitar su fe. Así que fijaros que el autor de Hebreos nos está diciendo que también nos acordemos de los pastores. Yo tengo que dar muchas gracias por los dos pastores que he tenido. Lo he dicho toda mi vida y lo seguiré diciendo hasta el día que me muera. Tengo que dar muchas gracias por los dos pastores que me han enseñado, que me han guiado, que han estado conmigo en los buenos y en los malos momentos, que me han aconsejado, que han llorado conmigo y que se han reído conmigo. Y parte de lo que soy tiene que ver con la enseñanza de ellos y sobre todo de su ejemplo.
La mayoría de los pastores que yo conozco, yo no sé tú, pero la mayoría de los pastores que yo conozco no son dictadores. La mayoría de los pastores que yo conozco no son gente mala. La mayoría de los pastores que yo conozco no están ahí porque quieren ponerse. La mayoría de los pastores que yo conozco están porque Dios se los ha puesto. La mayoría de los pastores que yo conozco están perdiendo dinero. La mayoría de los pastores que yo conozco son gente buena, gente que sufre, gente que normalmente como solemos tener dos tendencias y nos vamos a los extremos, hay gente que ponen a los pastores, sobre todo antes, ahora ya no tanto, gente que ponen a los pastores en un pedestal y no se puede mover si el pastor no le dice por aquí o por allá, y los pastores son el ejemplo supremo, y otra gente que ponen a los pastores como si con esto de la feria, que cogen los patitos y están con las escopetas y van pam, 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 un muñequito, pues ahora es el pastor, pam, 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 y van tirando al pastor. Entre una cosa y otra hay una diferencia, ni ponerlos arriba ni tirarlos abajo simplemente porque son pastores. Fijaros que nos dice la Escritura: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pablo también dice algo que es importante que nos acordemos, y sobre todo en el tiempo en el que vivimos. Mirad lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 8. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Te lo repito otra vez. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Fijaros que Pablo le está diciendo a su hijo espiritual: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Hermanos, siempre tenemos que acordarnos de Jesucristo. Tenemos que acordarnos de los presos, sí. Tenemos que acordarnos de los pastores, sí. Tenemos que acordarnos de la mujer de Lot para que no caigamos en eso, sí. Tenemos que acordarnos de muchas cosas que la Escritura nos enseña, sí. Pero por encima de todo, acordémonos siempre de Jesús. Acordémonos siempre de Jesucristo. Acuérdate de una cosa siempre, todos los días de tu vida. Acuérdate que independientemente de cómo amanezca, independientemente de cómo vivas ese día, independientemente de si es un día soleado o negro cargado de nubes, independientemente de cómo sea tu vida ese día, las cosas que te puedan ocurrir, acuérdate siempre todos los días de tu vida que Jesús te ama. Jesús te ama no es una pegatina de un coche. Jesús te ama no es un eslogan de una gente que está loca perdida, que también. Jesús te ama no es una cosa para quedar bien. Jesús te ama, eso es una realidad. Es una realidad. Acuérdate todos los días de tu vida que Jesús te ama. Cuando te levantes, acuérdate. Cuando te acuestes, acuérdate. Cuando estés pasando por momentos de lluvia, acuérdate. Cuando estés pasando por momentos de flores en tu vida, acuérdate. Jesús te ama. Todos los días, todos los días. Otras cosas no tienes por qué acordarte, otras cosas no tienen por qué influir en tu vida. Pero en los momentos buenos, acuérdate. Y en los momentos malos, acuérdate, Jesús me ama. Jesús me ama. Aunque los demás no, aunque los demás te pongan a freír, aunque los demás te critiquen, aunque los demás no estén de acuerdo contigo, aunque los demás, no importa, acuérdate siempre que Jesús te ama. Acuérdate de eso y acuérdate también de otra cosa que es súper importante. Acuérdate siempre que Jesús está contigo. La gente a lo mejor te van a abandonar. La gente que tú más quieres te pueden traicionar. En el trabajo te puedes quedar completamente aislado. Pero no olvides nunca que Jesús siempre está contigo. Es una promesa suya, por lo tanto, créetelo. Créetelo. Yo estoy contigo, yo estoy con vosotros todos los días hasta que Él venga, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Jesús está con nosotros. Yo no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de que Jesús te ama. Acuérdate que te ama como nadie te ama. Acuérdate de Jesús, de que Él está contigo todos los días de tu vida. A tu derecha, a tu izquierda, por delante, en la parte de arriba, donde quiera que vayas, en un barco, en el campo, donde quiera que tú estés, Jesús está contigo. Acuérdate que aquí, a tu lado, aquí con nosotros, en tu vida diaria, Jesús está contigo. No es una opción, es una promesa.
No es un deseo, es una promesa. No es lo que yo anhelo, es una promesa. Jesús está aquí conmigo. Cuando las cosas te vayan mal en el trabajo, gracias Señor porque estás conmigo. Cuando las cosas no funcionen bien en la familia, gracias Señor porque estás conmigo. Cuando un día te levantes con los cables cambiados, gracias Señor porque estás conmigo. Acuérdate que Jesús te ama. Acuérdate que Jesús siempre está contigo. Y acuérdate siempre que Jesús te da una segunda oportunidad. Jesús siempre te da una segunda oportunidad. ¿Qué digo yo? Una segunda oportunidad. Y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y una séptima. Jesús siempre está dando oportunidades. ¿Os acordáis de aquel profeta? ¿Os acordáis de aquel profeta que el Señor le dijo, vete a Nínive a predicar allí? Y aquel profeta dijo, yo no me voy a Nínive, yo me voy para acá. Yo me voy a Tarsis, yo no quiero hacerte caso, Señor. Y coge un barco, compra el boleto, se mete en el barco, se mete en la bodega, se queda cuajado, se queda dormido en la bodega, y el Señor tuvo una paciencia tremenda con él. Tuvo una paciencia que allí empieza a mandar allí el mar empieza a encresparse, empieza a embravecerse, los marineros se asustan, cada uno clama a su Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y de pronto alguien dice, algo está pasando con alguno de nosotros, alguien ha hecho algo que a su Dios le ha molestado, y echan suerte, se está viendo que está allí Jonás, y al final sabéis la historia, al final echan a Jonás al agua, lo tiran literalmente al agua, y el Señor, que siempre es el Señor de la imaginación, mandó un taxi, el primer taxi acuático, mandó un taxi que era un gran pez. La Biblia no nos dice que fuese una ballena, no sabemos el gran pez que era, pero dice que era un gran pez, y ese taxi acuático pues se tragó a Jonás, no lo trituró, no se lo comió, y es interesante porque en el interior de ese gran pez Jonás descubrió una cosa que es preciosa, que se llama la oración. La oración. Claro, no tenía otra cosa, estaba allí dentro del gran pez, estaba allí durante 3 días, 3 noches allí metido, el pobrecito allí con las babas, con olor a marisco, con los peces, allí estaba durante esos 3 días, y entró en el seminario intensivo de la oración. De hecho, si tú estudias la oración del capítulo 2 de Jonás, es una oración tremenda, es una oración profundamente teológica, profundamente de una persona que tiene una relación con Dios, que está aprendiendo a conocer a Dios. Es una oración realmente cargada, y lo aprendió en el vientre del gran pez. Claro, cuando él de esa forma llega a tener esa relación con Dios, Dios dice, ahora vas a ir a donde yo te mandé. Tú no querías escapar, mira, aquí está el gran pez, el taxi. Pero el taxi te va a llevar, por Google, te va a llevar allí, y se lo lleva, y cuando está llegando lo arroja allí, que tuvo que ser aquello tremendo, ¡bom!, lo arroja, y el hombre llegó allí a la ciudad y predicó. El Señor siempre da una segunda oportunidad. Algunos somos expertos, tendríamos que ponerlo aquí, Señor, gracias por tanta oportunidad que me has dado, Señor. Gracias, tendríamos que estar todo el tiempo de rodillas tirando el suelo y decir, Señor, gracias por tantas oportunidades que me estás dando. Porque lo torpe que somos, los pecadores que somos, lo alejados que estamos muchas veces, y cuando queremos hacer nuestra santa voluntad y no la voluntad de Dios. Le dio una segunda oportunidad. ¿Os acordáis de Juan Marcos, el joven? Juan Marcos, que se quiso ir con su tío Bernabé y con Pablo a los viajes misioneros. ¿Os acordáis? Tito, me voy contigo. Bueno, así no lo dijo, pero bueno. Tito, me voy contigo. Y Bernabé le dijo, venga, pues vámonos a los viajes misioneros. Y se fue con su tío y con Pablo a los viajes misioneros. ¿Qué ocurrió? Pues no sabemos lo que pasó. Pero después de un tiempo, Juan Marcos se volvió. Dejó el ministerio, dejó el viaje. A lo mejor se fue en el viaje porque lo idealizó. A veces idealizamos la obra de Dios, idealizamos el trabajo de los misioneros, el trabajo de los pastores, pensamos que todo es, wow, yo voy a predicar, voy a llegar a los sitios, la gente se va a convertir, todo va a ser delicioso, todo va a ser bonito. Y lo mismo resulta que Juan Marcos vio la otra parte, que no todo es bonito.
y que hay muchas partes que son oscuras, que son difíciles, que son complicadas y que la gente es muy suya. Y lo mismo resulta que él, ese viaje idealizado que podía tener en cuanto a la obra misionera, por los motivos que fuese, se dio cuenta que no. Podía ser eso, podía ser otra cosa, podía ser también que de alguna forma vio la relación que había entre Pablo y Bernabé y se estaba dando cuenta que Pablo cada vez tenía más liderazgo dentro del equipo y que su tío cada vez menos. Yo no sé muy bien exactamente lo que pasó, nadie lo sabe muy bien, pero dejó el ministerio. Y se llevó un tiempo sin el ministerio. Y Pablo, precisamente Pablo, que no lo quería, que no quería que volviera porque había dejado la obra, al cabo de un tiempo, el apóstol Pablo le dice: traerme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Aquel que lo había dejado, aquel que había dejado la obra de Dios, aquel que los había abandonado. Tráeme a Juan Marcos porque me es útil para la obra de Dios. El Señor da oportunidades. Igual que se lo dio a Jonás, igual que se lo dio a Juan Marcos, igual que se lo dio a Pedro. El Señor da siempre oportunidades. Pedro, ¿me vas a negar? No. Jamás. Yo no te voy a negar. Tú eres para mí lo más importante. Pedro, ¿me vas a negar? Que no, que no. Y lo negó. Las veces que Jesús le dijo, 3 veces. Lo negó. ¿El hombre fue sincero cuando dijo que no lo quería negar? Sí. ¿El hombre amaba profundamente al Señor? Sí. ¿El hombre se dejaría dar la vida por el momento en que lo dijo? Sí. Pero él no fue un falso, no fue un hipócrita, no estuvo rondando la mentira. Lo dijo con toda su alma. Pero cuando el peligro acecha, llegan los miedos. Cuando vienen las situaciones complicadas, llegan las dudas. Porque te estás jugando tu propia vida. Y lo negó. El otro día estábamos hablando, en el campo estábamos hablando de María, estaba compartiendo acerca de la mirada del centurión y salió a relucir la mirada de Pedro. Cuando Pedro sale del pretorio de estar con los jueces y está allí Jesús y se quedó mirando a Jesús, Jesús se quedó mirando a él. Y dice el texto bíblico que saliendo fuera lloró amargamente cuando vio los ojos de Jesús. Y cuando sus dos ojos se mezclaron, se miraron. Y estoy seguro que en los ojos de Jesús no había ningún tipo de reproche. Estoy seguro que en los ojos de Jesús no estaba diciendo: te lo dije Pedro, me has negado, Pedro, te lo dije. Estoy seguro que no, yo sí lo haría, él no. No hizo nada de eso, no hubo reproche, no hubo dolor, no, simplemente lo miró. ¿Y cómo tuvo que ser esa mirada llena de amor, de perdón, de conciliación de Jesús, que este pobre Pedro, el hombre impulsivo, el hombre fuerte, el hombre piedra, salió fuera y lloró amargamente? Y no solamente eso, sino que después Jesús, en el examen más importante de un ser humano, le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, ya te lo he dicho. Le dio otra oportunidad. Lo mismo que le había negado en 3 ocasiones, en las 3 preguntas. Y se convirtió en un seguidor de Jesús. Nunca más lo negó. De hecho, murió por su fe, lo mataron por su fe. Jesús le dio una segunda oportunidad. Bienaventurados los creyentes que dan oportunidades a los demás. Bienaventurados los creyentes que metemos la pata y los demás confían en nosotros. Bienaventurados los creyentes que pecamos y los demás nos ayudan y oran por nosotros. Bienaventurados los creyentes que aunque hacemos daños a los demás no nos hacen daño a nosotros. Bienaventurados los creyentes que siempre están dando oportunidades. Porque ten en cuenta que el Señor te da dando oportunidades a ti cada día de tu vida. Cada día de tu vida. No te conviertas nunca en un juez de nadie. No te conviertas nadie en un asesino implacable de nadie. No te conviertas nadie en alguien que esté pisoteando a los demás. Sé un generador de oportunidades. Sé hombre y mujer que dé oportunidades a los demás. Porque quiero decirte algo que tú sabes perfectamente. Tú fallas. Tú fallas. Y quiero decirte algo que también tú sabes perfectamente. Tú pecas. Tú pecas. Y si tú quieres que el Señor te ayude, te perdone y te dé oportunidades, ¿cómo no vamos a quererlo también con los demás? ¿Cómo no vamos a hacerlo también con los demás? De poder ayudar a la gente. Hermanos, no olvides nunca
por favor, no olvides nunca. Acuérdate siempre que Jesús te ama, acuérdate siempre que Jesús está contigo y acuérdate siempre que el Señor te da una segunda oportunidad. Siempre, siempre. Pero fijaros que el apóstol Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdate, Timoteo, de Jesucristo resucitado. Le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Por qué tenemos que acordarnos de Jesús resucitado? ¿Por qué tenemos que acordarnos? ¿Por qué tenemos que mirar ese hecho histórico de la resurrección de Jesús? ¿Por qué tenemos que estar contentos de que Jesús resucitó y recordarlo continuamente en nuestras vidas? Pues por muchos motivos, hermanos y hermanas. Cada uno de nosotros es un motivo, así que hay motivo para acordarnos de que Jesús resucitó. ¿Por qué tenemos que acordarnos? Porque si Jesús no resucitó, no tenemos cielo. Si Jesús no resucitó, no tenemos vida eterna. Si Jesús no resucitó, no tenemos un sitio a donde ir. Mirad lo que dice en Juan, en el capítulo 14, versículo 1 y 2. Juan, capítulo 14, versículo 1 y 2. Juan, capítulo 14, versículo 1 y 2, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué tenemos que acordarnos de que Jesús resucitó? Porque si Jesús no resucitó, esto es mentira. Esto que estamos leyendo es mentira. Si Jesús no resucitó, no ha ido a preparar un lugar para nosotros. Si Jesús no resucitó, no tenemos una morada en el cielo. Si Jesús no resucitó, no tenemos esperanza de la vida eterna. Si Jesús no resucitó, no hay calles de oro. Si Jesús no resucitó, no hay todo lo que la Escritura nos enseña acerca de la eternidad, acerca del cielo. Si Jesús no resucitó, esto es el final. Punto. El vivo al hoyo y el ¿cómo eso? El vivo y el muerto al eso. Pues eso. Si Jesús no resucitó, no tenemos casa, no tenemos patria. Los antiguos, los del Antiguo Testamento, los hermanos del Antiguo Testamento, no tienen patria. Los patriarcas miraban a Abraham y los patriarcas pensaban una tierra, que no lo hay, no tienen, su peregrinaje termina aquí. Tenemos que acordarnos de que Jesús resucitó porque nos dice que tenemos una patria, la patria celestial. No somos de aquí, hemos nacido en España, hemos nacido en Estados Unidos, hemos nacido en Perú, hemos nacido en Bolivia, hemos nacido en Portugal, pero no somos de aquí, nuestra patria está allí. Está en el cielo donde Jesús está. Y este Jesús nuestro está allí preparando una morada para ti y yendo allí para prepararla. Por lo tanto, alégrate en este día. Jesús resucitó y Jesús está preparando tu morada. Si Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos un cielo a donde ir. Si Jesús no hubiese resucitado, no volverá por segunda vez. Dice el versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Si Jesús no resucitó, estaremos así. Señor, ven. Señor, ven. Señor, ven. Y pasarán 20 años, 50 años, 1500 años, 23.000 años, 50 millones de años. Y no vendrá porque no resucitó. No resucitó. Y de nada servirán las diversas teologías, de nada servirán las diversas interpretaciones en cuanto a su venida, de nada valdrán las diversas escuelas que hay, de nada, porque Jesús no vendrá. Pero si Jesús resucitó, hermano, si Jesús resucitó, di conmigo, vendrá por segunda vez. Dilo, si Jesús resucitó, vendrá por segunda vez. Amén. Amén. Jesús resucitó y vendrá por segunda vez. Hermano, Jesús prometió volver. No lo olvides nunca. Es una promesa suya.
Y yo creo las promesas de Jesús. Si Jesús resucitó, volverá. Lo volverá porque los ángeles lo dijeron. Este mismo Jesús que estáis viendo cómo sube, este mismo Jesús volverá. Volverá porque Pablo también lo enseñó. Todas las cartas, casi todas las cartas de Pablo, se habla de la segunda venida. La primera de Tesalonicenses y segunda son libros que hablan acerca de su segunda venida. Santiago escribió también que tengamos paciencia porque el Señor vendrá. Vendrá, y ante el hecho de que vendrá, tengamos paciencia. La enseñanza de la segunda venida de Jesús es una enseñanza de las más importantes que hay en la Escritura. Y si Jesús no resucitó, todo esto es mentira. Todo esto es mentira. Por eso tenemos que acordarnos de que Jesús resucitó, porque vendrá por segunda vez. Si Jesús no resucitó, no tendremos cielo a donde ir. Si Jesús no resucitó, no vendrá por segunda vez. Y si Jesús no resucitó, nada de lo que dijo es cierto. Nada de lo que dijo es cierto. Él dijo que era Dios, pero si Jesús no resucitó, es una mentira. Él dijo que perdonaba los pecados, pero si Jesús no resucitó, es mentira. Él dijo que había creado al hombre. Si Él no ha resucitado, no ha creado al hombre. Él dijo que era la verdad. Si Él no ha resucitado, no es la verdad, es la mentira personificada. Por lo tanto, si Jesús no resucitó, no tenemos nada. No tenemos nada. Nuestro maestro, nuestro ejemplo, al que amamos, el que nos da sentido, el que nos ha cambiado la vida, es un bluff, es puro teatro, es un actor consumado, es un lunático, es un hipócrita. Porque todo lo que dijo es mentira. Por lo tanto, apagamos la luz y nos vamos. No hay nada. Estamos siendo engañados. Pero si Jesús resucitó, entonces todo lo que dijo es verdad. Todo lo que hizo es verdad. Todo lo que prometió es verdad. Si Jesús resucitó. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que acordarnos de que Jesús resucitó? Por eso mismo, porque nos hace ver que Jesús realmente es Dios. Y que todo lo que dijo se cumplió y se cumplirá, y lo vivió. Si Jesús no resucitó, las Escrituras no sirven para nada. Si tú vas al Antiguo Testamento, podrás ver que hay infinidad de profecías que tienen que ver con la primera venida, pero también tienen que ver con la segunda venida. Hay libros enteros que tienen que ver con la segunda venida, como por ejemplo Apocalipsis. O con partes de Ezequiel o partes de Daniel y partes de los profetas. Si Jesús no resucitó, las Escrituras no sirven para nada. Dice en ese capítulo que Pepe ha mencionado, maravilloso, del capítulo 15 de 1 Corintios, que yo estoy de acuerdo en que es uno de los capítulos más importantes para nuestra fe y que merece la pena que meditemos en él. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice, 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjate, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, fíjate, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Si Jesús no ha resucitado, las Escrituras son mentira. Si Jesús ha resucitado, podemos leer el Antiguo Testamento, podemos leer la Escritura, como tantos otros libros, nos ayudan, nos dan una cierta brújula moral, nos ayudan éticamente, nos dan un conocimiento, nos ayudan a ser mejores personas, como muchos libros. Pero ya está, ahí se acabó. Pero si Jesús resucitó, las Escrituras son inspiradas por Dios. Si Jesús resucitó, toda la palabra nos habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Cordero hasta el caballo blanco. Si Jesús resucitó, toda la palabra de Dios es fiel. Y tendríamos que devorar la palabra de Dios, tendríamos que meditar la palabra de Dios, tendríamos que ir a la palabra de Dios como el menú más importante del día. El menú, ¿qué tienes para comer hoy? Algunos tendrán paella, que te siente muy bien. Otros tendrán lentejita, que te siente bien.
Otros tendrán a lo mejor un gazpachito fresquito, ¿verdad? Que te siente muy bien. Pero como el menú de la Escritura no hay ninguno. No hay ninguno. Aliméntate de la palabra, aliméntate de las Escrituras, porque las Escrituras nos hablan de Jesús y es el cumplimiento de las profecías, de las cosas que se dicen. Si Jesús no resucitó, las Escrituras no sirven para nada. Pero si Jesús resucitó, las Escrituras son la palabra de Dios. Y tendríamos que tener la misma actitud que tenían los discípulos de Emaús. ¿No ardía en nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía en nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Abre las Escrituras y quémate. Abre las Escrituras y quémate. Abre la palabra de Dios. No para ejercicios intelectuales. Abre la palabra de Dios para que te queme. Para que te queme la palabra de Dios. Para que crezcas en la palabra de Dios. Si Jesús no resucitó, no tenemos un cielo donde ir. Si Jesús no resucitó, no vendrá otra vez. Si Jesús no resucitó, nada de lo que dijo es cierto. Si Jesús no resucitó, la palabra de Dios es mentira. Y si Jesús no resucitó, y con esto voy a terminar, si Jesús no resucitó, como hemos leído también en el texto de 1 Corintios, nuestra fe es vana. No lo voy a leer porque ya ha salido. Nuestra fe es vana. No es vana, se deshace como una nube, como la neblina. No es vana, no te puedes agarrar a nada porque es vano, no sirve para nada, es una tontería. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Y como dice también el apóstol Pablo, somos dignos de conmiseración, somos dignos de pena, porque estamos siendo engañados. Si Jesús no resucitó, no tenemos fe, no tenemos nada. No tenemos salvación, no tenemos perdón de pecados, no tenemos seguridad de salvación, no tenemos una patria celestial. Porque nuestra fe, que es la que nos sustenta, porque la fe que es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera, ni espera ni tiene certeza, porque es mentira. Porque es mentira. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es muy acertado lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Del linaje de David, acuérdate que es resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Hermanos y hermanas, y amigos que nos acompañáis, te he dicho en esta mañana que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que acordarnos de muchas cosas. Te he puesto 3 ejemplos. Que nos acordemos de la mujer de Lot, que nos acordemos de los presos y que nos acordemos de los pastores. Y te he dicho que Pablo le escribe a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y te he dicho que tenemos que acordarnos de que Jesús nos ama siempre, cada día. Acuérdate de que Jesús te ama. Te he dicho que Jesús está con nosotros cada día. Acuérdate cada día de que Jesús está contigo. En estos momentos en el que estás pasándolo mal, en estos momentos en que tu alma grita de dolor, en estos momentos en que no entiendes las cosas que están ocurriendo, acuérdate que Jesucristo está contigo y nunca te deja. Te he dicho que te acuerdes siempre de que Jesús te da una segunda oportunidad. Y te he puesto 3 ejemplos. Jonás, Juan Marco y Pedro. Y te he dicho que Pablo le está diciendo, sobre todo Timoteo, acuérdate de que Jesús resucitó. Porque si Jesús no resucitó, no tenemos una patria, no tenemos un cielo. Si Jesús no resucitó, no vendrá otra vez. Si Jesús no resucitó, nada de lo que dijo es cierto. Si Jesús no resucitó, las Escrituras no sirven para nada. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que nos acordemos de la resurrección de Jesús. Acuérdate de que Jesús resucitó. No te acuerdes un domingo como hoy, el domingo en que el mundo entero recuerda, sobre todo los cristianos, recuerdan que Jesús resucitó. El primer día de la semana Jesús resucitó. El primer día de la semana Jesús resucitó y el mundo cambió. Cambiaron los apóstoles, cambiaron las mujeres,
cambió la sociedad, cambió todo porque Jesús resucitó. Y de unos apóstoles cobardicas se convirtieron en unos apóstoles valientes porque Jesús resucitó. Y cambiaron el mundo porque Jesús resucitó. Y la gente lo pudo ver, la gente lo pudo contemplar. Y hasta 500 personas a la vez pudieron ver que Jesús resucitó. Y Jesús sigue resucitando cada vez que una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, que lo hizo, tenemos que darle la gloria a Dios a Él siempre. Y no solamente lo que conocemos como el domingo de resurrección. Tenemos que darle todos los días la gloria a Él. Todos los días la alabanza a Él. Porque Jesús resucitó. Cuando te levantes por la mañana, Enrique, cuando te levantes por la mañana, no le digas a Rosy, ponme el cafelito. No, no se lo digas. O ella a ti, no se lo diga, se lo dice después. Cuando tú te levantes por la mañana, dile, Rosy, querida mía, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y Rosy dirá, amén. A Jesús. Y después te prepara el cafelito. Jesús ha resucitado. Antonio, cuando salgas de madrugada para ir al trabajo, cuando te levantes, o por la noche antes de acostarte, mira a tu mujer y a tu hijo. Y antes de dormir, antes de cerrar los ojos y pasar una noche placentera, di, Aurora, te quiero con toda mi alma. Eso dilo siempre. Te quiero. Joel, te quiero con toda... Y quiero decir una cosa. Jesús ha resucitado. Ha resucitado. Y ellos dirán, amén. Jesús ha resucitado. Cristina, a tus niños, dile siempre a tus niños, a los dos y a los otros, a los que les enseña, dile, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y después prepara el potaje. Jesús ha resucitado. Hermanos, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que ha resucitado conforme a mi evangelio, conforme a mis buenas noticias. Acuérdate de Jesucristo. Carmeli, cuando estés preparando las cosas, cuando estés con tus nietos, con tus nietas, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Hermanos, Jesús ha resucitado. Me puedo llevar aquí 20 millones de años diciéndolo, pero nunca le sacaré el brillo suficiente a esa verdad, porque es imposible que yo pueda sacarlo. Que se instale en tu vida, que se instale en tu vida esta realidad. Jesús ha resucitado. Y tenemos una patria, y tenemos una verdad. Y somos perdonados, y tenemos esperanza y seguridad, y el perdón de pecados, y una casa, porque Jesús ha resucitado. Te pregunto en esta tarde, a la 1 de la tarde, te pregunto, ¿hay aquí en esta tarde, en esta mañana, bueno, ya a la tarde, a la 1, ¿hay alguna persona que todavía no has depositado tu confianza en Cristo, que no has creído en Cristo, aunque conoces acerca de Cristo? Una cosa es conocer y otra cosa es vivir a Cristo. ¿Hay alguna persona que quieras decir, yo me arrepiento de mis pecados? Porque te recuerdo que Jesús fue a la cruz por tus pecados. Me arrepiento de mis pecados y recibo en mi corazón a Jesús como Salvador y Señor de mi vida. Quiero que la sangre de Cristo me limpie de todo lo malo que soy, de todo el mal. Quiero tener la paz, el perdón en mi alma. Quiero tener la seguridad de la salvación. Quiero tener a Cristo en mi vida. No una religión, sino a Cristo. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano y quiera decir, yo quiero aceptar, yo quiero recibir a Jesús en mi vida como Salvador y Señor de mi vida? Quiero que la sangre de Cristo me cambie por completo y me transforme. ¿Hay alguien que quiera que oremos por ti? Cuando termine el culto, si cualquier hermano o cualquier persona que nos visite quiera hablar conmigo o con algunos de los miembros de la iglesia, podéis hablar. Si tienes algunas preguntas acerca de Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el miércoles y me gustaría que ahora y el próximo domingo algún hermano o alguna hermana, quien quiera, que ore, por favor.